Atención, esto lo tiene que saber todo el mundo porque estamos hablando de un centro turístico obligatorio para todos aquellos que andan en búsqueda de un contacto de carácter espiritual o simplemente aquellos que tienen inquietudes de la historia del pueblo incaico maestro, el tremendo imperio que ocupó gran parte de nuestro continente. Porque próximo mes de abril del año 2016 lo van a cerrar durante un mes completo, compadre. La fecha abril 2016 pero lo van a cerrar. Mantenimiento. Sí, solo mantenimiento. Ojo, no es menor, porque va a ser todo el mes, por lo menos. A cambiar los pasajes. A cambiar los pasajes de todas maneras. Porque la idea es facilitar, como usted decía, todo ahí el trabajo de mantenimiento que tiene que ver con las escalinatas, plataformas, los muros de sostenimiento. Entendamos que estas son las ruinas de Machu Picchu. Sí, claro. ¿Por qué la gente gusta tanto de Machu Picchu, compadre? ¿Por qué la gente viaja tanto a Machu Picchu? Bueno, de partida podríamos decir que este es el templo histórico. Esto es el homenaje absoluto al más grande de los imperios latinoamericanos, conocido como los incas, compadre. Esto antes, en algún momento, estos territorios ocupaban Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Todo eso era parte del imperio inca. Imagínate, era quizás el sueño sobre el cual nosotros hoy día deberíamos perseguir, como tenía el sueño Bolívar, que en realidad fuéramos más que distintos países, una fuerza continental que les daríamos, digamos, cancha, tiro y lado, digamos, a todos los restos del planeta. ¿Tienes un mapita, maestro? Tengo un mapa, amiga mía, atención, para que vayan entendiendo en su momento de apogeo, el imperio inca ocupaba prácticamente todo lo que están viendo de color amarillo en el mapa. Obviamente la ciudad del Cusco, que era el centro, ¿cierto? Era la capital de todo este tremendo imperio. Se decía que eran los descendientes, todos los que pertenecían a esta raza, y los sucesores de Namco Cápac, el primer gran gobernador inca. Ojo, que de alguna manera, y como suelen ser las tradiciones, no eran seres humanos comunes y silvestres, sino tocados por la divinidad. Y ahí algunos pueden claramente juntar teorías de los antiguos astronautas, ya que claramente, como veremos más adelante, el conocimiento en términos de arquitectura e ingeniería hasta ahora rara vez podría ser superado. La vida, la historia y la política quizás nos han ido separando con nuestros hermanos del Perú y también del Ecuador, pero la verdad es que tenemos un factor denominador que es la cordillera de los Andes. Este imperio andino, que era el imperio incaico, era un factor común y que hoy simplemente nos mantenemos completamente distantes y separados. Bueno, de hecho se habla de que Machu Picchu de alguna manera iba a ser el lugar de residencia del gran Pachacútec o Pacharcútec, como le llaman algunos. Ese nombre en quechua significa, como lo podemos ver ahí, aquel que rehace el mundo. Se trata del noveno gobernante del estado inca, que él vivió entre los años 1438 y 1470. Ahí estamos viendo una de las tantas representaciones. Una vez más, este tremendo gobernante, el noveno de una sucesión de una casta especial, tocados por la divinidad, hijos de las estrellas. Y ojo, todo lo que tiene que ver en cuanto a adoración de lo que representa las ruinas de Machu Picchu, tiene que ver simplemente, por un lado, como un centro astronómico y por el otro como un homenaje a los seres humanos que tienen el conocimiento y saben que el mejor camino a acercarse a los dioses es escalar en las altas montañas y construir ahí sus hogares. Tenemos cuyo un experto. Atención con el siguiente arqueólogo. Pachacuti era el Alejandro Magno de los incas. Fue el que empezó la expansión fuera de la región de Cusco, y el imperio inca empezó a expandirse muchísimo en áreas que nunca habían conquistado antes. Los incas eran muy hábiles en la guerra psicológica y decidieron construir este palacio magnífico en la cima, para que todos los que vivieran en el valle lo pudieran ver. Lo primero que verían en su puerta al salir y lo último que verían por la ventana antes de dormir. Oye, Salfa, a mí me llama la atención, las construcciones son como mágicas, son como muy especiales. Que para la época... Tremendo, absolutamente. A ver, hay que entender de que hay algo que... Hay un montón de cosas que llaman la atención acá, pero algo que uno no deja de maravillarse tiene que ver con la increíble proeza de ingeniería arquitectónica que se llevó a cabo ahí. Ojo, como pueden ver, esto está en tremenda altura. Vale decir, esculpir esas piedras. Ojo, no se contaba en aquel entonces con herramientas de acero.
Se dice, y aquí estoy simplemente siguiendo la línea oficial de cómo obviamente los antropólogos dicen que esto fue construido. Como ellos no creen, por ejemplo, en ser extraterrestres, que yo por este lado no lo descartaría del todo. Sí, porque hablan mucho de los dioses también. Por supuesto. Que los dioses nos dieron una mano. Es la única, exactamente, amiga mía, y en honor a ellos, y que ellos también lo ocupaban. ¿Cómo lo hicieron? Con ciertas herramientas muy rudimentarias, que estaban hechas con piedra esculpida y que finalmente iban con tremenda paciencia esculpiendo estos bloques que iban encajando. Ahora, acá hay un dato increíble. ¿Cómo hacían estos hombres para esculpir uno de los ladrillos, una de las piezas, porque no son bloques iguales todos? Sí. Lo llevaban, lo instalaban a elevadas alturas. Claro. Imagínate el sistema de polea que tienen que haber tenido, que nunca se ha descubierto. Sí. Y luego, cuando el ladrillo que iba más arriba, lo esculpían y calzaba perfecto. Es como si lo hubieran medido antes de alguna manera inexplicable. Exacto. Tan preciso es que fíjate que las pruebas que hacen a los turistas cuando uno va para allá, le dice, tengo acá en mi mano una hoja de afeitar común y silvestre. Trate de colocarla entre dos piedras. No entra nada. Ni está hecho con una presión. Es como un juego de Tetris. Exactamente. Hecho por personas que no tienen tecnología y con herramientas muy rústicas. La media algo adelantaba y hablaba de la religión. ¿Por qué la religión es un factor, es un componente tan importante dentro de Machu Picchu? Bueno, primero están las montañas, que son deidades representativas. Así como en el shintoísmo japonés, ellos sabían que ese lugar en específico, porque en el centro de esta ciudad, una de las tantas montañas que la constituyen parte de su paisaje, tiene curiosamente una especie de base piramidal. Entonces, por un lado, la montaña ya representa a los dioses que establecen, los que te regalan la tierra. Vienen los términos Pachamama, por ejemplo, que tanto deberíamos cuidarlo hoy en día. Y lo más lejos que podrían estar del suelo, vale decir, lo más cerca del cielo, estaban obviamente casi besando los pies de los dioses, los que tanto adoraban. La manera en que circula el viento, la manera en que los riachuelos caen, finalmente estaban prácticamente todos los 4 elementos de la naturaleza, y es por eso que las deidades se reunían ahí y ellos construyeron su casa, por así decirlo, al lado donde los dioses habitan. Salfa, yo nunca he ido, pero sí conozco a varios amigos y muchos de ellos, y gente profesional y todo, me han contado que han ido a Machu Picchu a hacer un ritual con marihuana, de hecho, porque dicen que fumar marihuana allá arriba te abre como un canal especial energético. A ver, amiga mía, no se equivocan lo más mínimo. Hay que entender que dentro de la cultura peruana, allá que nosotros deberíamos aprender de eso, siempre han tenido una vinculación que nunca se ha perdido con los indígenas. O sea, ellos, como nosotros, son una sociedad completamente moderna, pero ellos no han despreciado, nunca han dejado de tener contacto con sus culturas ancestrales. La marihuana, la coca, la ayahuasca, por ejemplo, son plantas medicinales de tremendo poder. Se les llama plantas enteógenas, cuya traducción es que vive un dios adentro de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vive un dios adentro y son, obviamente, consumidas bajo un ritual, con respeto, finalmente lo que está alrededor, ¡pum!, hace como una especie de campanario y te conecta hacia ello, hecho de forma seria, no recreativa. Créanme que la experiencia no solo puede ser poderosa en términos de curiosidad, sino tremendamente sanadora. Oye, Salfa, ¿y qué es esto del Camino del Inca? Que todo el mundo va a mochilear para allá y lo recomienda mucho, pero mucha gente como que no sabe bien de dónde nace, dónde termina el Camino. ¿Qué pasa? Es que el Camino del Inca, en estricto rigor, es, por así decirlo, peregrinación. Amiga mía. Pero también funciona como un enjambre completo, que ¿saben cuánto mide en estricto rigor el Camino del Inca si tuviéramos que verlo desde arriba? 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros en una especie de enjambre. Hay uno que se le llama por excelencia el Camino del Inca, que va directamente del Cusco hacia este lugar, porque está conectado. Como turísticamente. Absolutamente. Que ojo, por estos tiempos también Esteban fue y estaba cerrado. Es súper peligroso. Y ojo que les tengo un dato más adelante que quizás algunos se van a bajonear, pero es importante que lo sepan. Bueno, Intihuatana es esta montaña de forma piramidal que está en el centro, sobre el cual se erige un tremendo monolito que lleva este nombre. Pues bien, tiene tal nivel de poder, si me lo puede ayudar con ese apoyo, mi querido señor director, es este nombre que se llama Donde se ata el sol. ¿Por qué lo colocaron ahí? Es precioso. ¿Se dan cuenta que se parece a la portada de un disco del cual ya vamos a hablar?
exactamente está representado ahí. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de todas las edificaciones existe este monumento que con el tiempo llegaron a descubrir que según la posición del sol y según la época del año sirve como una especie de reloj de sol para medir el paso del tiempo con una precisión que una vez más yo me pregunto, yo como hombre del siglo XXI, tremendamente bien educado, ¿podría ser eso? Con título universitario, no se me ocurre hacer algo así, sin embargo ellos lo tenían clarísimo.